Ahí estamos en grabación. Y continúo entonces con la clase. Entonces, fíjense, ahora, visto lo anterior, podríamos decir que tenemos 3 categorías de hormonas. Las hormonas peptídicas, las aminas y las derivadas de esteroides. ¿Ya está? Las peptídicas son proteínas, las aminas son derivadas de aminoácidos y las esteroides son de naturaleza lipídica. Deme un segundo. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Entonces, anoten ahí las propiedades de las hormonas peptídicas. Vayan escribiéndolas en sus cuadernos, chicos, para que las cosas salgan ordenadas. Profe, ¿qué dice la tercera? Receptor de superficie celular. Gracias. Y la cuarta, ¿verdad? Dice segundo mensajero, y la quinta puede activar genes específicos que regulen la síntesis de proteínas. ¿Ya? Procedo a explicar entonces. ¿Qué significa que sean hidrofílicas? ¿Alguien puede explicarlo? Profesor, ¿podría repetir lo que preguntó? Sí. ¿Qué significa que las hormonas peptídicas sean hidrofílicas? ¿Que son compatibles con el agua? Exactamente. ¿Y qué características debe tener una molécula para ser compatible con el agua? ¿Y bien? Chicos, chicas, repito la pregunta. ¿Qué características debe tener una molécula para ser compatible con el agua? Tiene que ser polar. Debe ser polar, exactamente. Muy bien. Debe tener grupos OH, ¿verdad? Debe tener grupos H, debe tener grupos CO, OH, debe tener grupos NH3, etc. Muy bien. Listo.
Entonces, por lo tanto, viaja disuelta en el plasma, por lo tanto, tiene receptores en la superficie celular. Esto es súper importante, estudiantes. Significa que las hormonas peptídicas nunca ingresan dentro de la célula target. Es decir, la célula target solamente recibe la acción de la hormona peptídica desde la superficie de la célula. Por esa razón, está obligada a tener segundos mensajeros. Y por último, ¿verdad? Puede ser activada, puede activar genes específicos. Por ejemplo, la hormona de crecimiento activa genes específicos para fabricar factores de crecimiento como IGF-1, que significa Insulin-like Growth Factor 1. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, como les decía, puede activar genes específicos, como por ejemplo la síntesis de una molécula cualquiera, que tenga una segunda acción endocrina o paracrina, qué sé yo. Bien, voy a la siguiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una hormona peptídica. Entonces, fíjense qué interesante es este proceso y lo vamos a ir viendo bien despacito para que puedan integrarlo. Estas son preguntas favoritas siempre de prueba, digamos, como estas etapas, dijeron. Entonces, tenemos a nivel celular, ¿verdad? Aquí estamos fuera del núcleo. Se acaba de fabricar un RNA mensajero. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que no sé si cambió de diapo, pero todavía estamos en la diapo que dice péptidos. Ah, sí, cambié de diapo. Me lo imaginaba. Ah. Ya, esperemos entonces. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿no? ¿Le pasa a alguna otra persona? Y profe, a mí igual. Oh. Ya, espérame. Voy a volver atrás mejor y voy a volver adelante. A ver. No se mueve nada, profe. Seguimos en la diapo de péptidos. Sí, está quieto. Espera, me voy a salir de la presentación. Y ahí la ven en chiquitito, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? No, profe, sigue igual. En Oh, grande. ¿qué habrá pasado? A ver. Deme un segundo. Ahí se salió todo. Ahí se salió todo. Voy a Sí. volver a iniciar mi video porque Ahí estaba se ve su cortado, cámara. parece. Sí, correcto, muy bien. Entonces ahora, dame un segundo. Estas macanas son tan raras. Compartir pantalla. Ahí sí se ve el dibujo, profe, se ve en Ya, chiquitito. perfecto. Y ahí sí en grande. Ahí se ve en grande. Sí. Ya, perfecto, listo, ok. Gracias. Ya, muy bien. Gracias a ti por decírmelo, porque si no hago el ridículo hablando de algo que no, que no está. Entonces, fíjense, aquí se va a producir la síntesis de una proteína, que va a ser una hormona, entonces. Entonces, esta proteína se inicia arriba, ¿verdad? Donde hay un ribosoma que fabrica un RNA mensajero. Entonces, este RNA mensajero, ¿verdad? Ingresa al retículo endoplásmico rugoso, qué sé yo, y se fabrica una preprohormona. ¿Ya? Preprohormona. Esa preprohormona sufre un clivaje. ¿Entienden el concepto de clivaje? Clivar.
No, profe, no sé lo que es eso. Un corte. Ah, ya. Un corte. Entonces, esta secuencia señal que estaba aquí se corta y se sale. Se va para otro lado, no sé, no tiene importancia. Entonces, se cliva la proteína y entonces ahora esta proteína sigue viajando, ¿ya? Sigue viajando por un sistema vesicular, ¿verdad? Y se transporta hacia el aparato reticular de Golgi. Desde el RER, desde el retículo endoplásmico rugoso, se transporta hacia Golgi. Y entonces en Golgi, esta proteína va madurando, entonces ya de preprohormona pasa a prohormona. ¿Ya? Y esta prohormona que sigue madurando sufre otra modificación. Entonces sale un fragmento del péptido, sale otro fragmento del péptido, que es ese, y queda finalmente la hormona activa, esa que está en azulito. Y entonces luego se libera el péptido señal, ¿verdad? Y se libera la hormona. Y resulta que la hormona va a actuar hacia una célula blanco, hacia una célula target. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir este esquema es que una célula que va a producir una hormona que tiene la categoría de una glándula, fabrica normalmente una preprohormona que se transforma en una prohormona que se transforma finalmente en una hormona y que es secretada hacia el ambiente sanguíneo. En este caso, todo esto es el ambiente sanguíneo, ¿verdad? Y desde el ambiente sanguíneo va a recorrer una distancia para llegar a la célula blanco y actuar sobre un receptor que va a estar en la membrana celular, porque estamos hablando de hormonas de naturaleza peptídicas. ¿Ya está? ¿Preguntas? Sí, profe, lo que está entre medio del citoplasma y el plasma, ¿qué es lo que es esa parte celeste? Donde se Esto, libera el líquido la hormona. extracelular. Ah, verdad, ya. Claro, claro, porque tiene la célula, ¿verdad? Tiene un líquido Ujú. extracelular y luego tienes un capilar. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Bien. Ok. Aquí tenemos otro caso, la molécula de insulina, ¿verdad? Un caso clásico, entonces tenemos la proinsulina. La proinsulina entonces libera un péptido, el péptido C, ¿verdad? Y luego se genera automáticamente al cortar el péptido C, se genera esta molécula que tiene dos hebras, que es la molécula de insulina. Entonces, esta es una prohormona y esta es la hormona propiamente dicha. ¿Ya? Voy a la siguiente. Entonces, fíjense, este mono es más o menos antiguo, ¿eh? Tiene un par de años. No lo he querido cambiar porque en realidad está bastante claro. Y está mostrando en realidad cómo ahora, desde el capilar, sale la hormona. Y entonces la hormona llega a un receptor que, si ustedes se fijan, está ubicado con una cara hacia el ambiente extracelular y está anclado en la membrana celular. Y este receptor, bueno, en este caso, este receptor es un receptor, ¿verdad?, que está ligado a una segunda enzima en la membrana. Pero este receptor directamente podría haber generado una proteína arriba o abajo para producir otra señal. En este caso, este receptor está ligado, ¿verdad?, a una anilato ciclasa, qué sé yo, y entonces la ATP se está transformando en AMP cíclico. Y el AMP cíclico, como segundo mensajero, ¿verdad?, va a generar una respuesta arriba abajo, qué sé yo, una cascada de respuesta para producir algún cambio. No importa qué cambio, en ese caso el cambio fue transformar el glucógeno en glucosa. Ya. Podría haber sido muchas otras respuestas. Ok, entonces recuerden siempre
que para las proteínas el receptor está ubicado en la membrana celular y no dentro de la célula. Voy a la siguiente. Ahora, dentro de los ejemplos de hormonas peptídicas que tenemos, todas estas son hormonas peptídicas, chicos. Todas las hormonas hipotalámicas, todas las hormonas adenohipoficiarias, las hormonas pancreáticas, las hormonas gastrointestinales, las hormonas renales, las hormonas hepáticas, las hormonas cardíacas, por ejemplo, el PNA, por ejemplo, en el corazón, en el hígado, por ejemplo, IGF-1, en el riñón, por ejemplo, renina, en el sistema gastrointestinal, por ejemplo, colecistoquinina, qué sé yo, gastrina, la hormona paratiroidea, glucagón, insulina en el páncreas. Bueno, la adenohipófisis, ¿verdad? Todas las hormonas adenohipofisiarias, o sea, prolactina, hormona de crecimiento, hormona adrenocorticotropa, LH, FSH, todas esas son hormonas adenohipofisiarias, ¿verdad? Y los factores de liberación hipotalámicos. Todos ellos son de naturaleza peptídica. Voy a la siguiente. Entonces, siempre que encontramos una hormona de naturaleza peptídica, en este caso la prolactina, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos una estructura que tiene porciones alfa, o sea, si bien digo, alfa hélice y porciones beta plegadas, por ejemplo, ¿ya? Porciones alfa y porciones beta plegadas. Y entonces encontramos una estructura compleja, multidimensional, ¿verdad? Y grande, de un peso molecular de 600.000, 700.000, hasta 1.000.000, por ejemplo. Son moléculas grandes, en general. A pesar de que podemos encontrar hormonas de naturaleza peptídica, como la leuencefalina o la metencefalina, que están constituidas solamente de 5 aminoácidos. En este caso, leuencefalina, ¿verdad? Un aminoácido, ¿verdad? 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Hay moléculas muy chiquititas entonces, también de naturaleza peptídica. Voy a la siguiente. Otro grupo de moléculas hormonales se denominan aminas o son derivadas amínicas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa derivadas amínicas? Helen Silva, por ejemplo. ¿Estás ahí? Sí, dígame. Sí, está por ahí. Bien. Helen, dime una cosa. ¿Qué piensas tú que son derivadas amínicas? Piensa, piensa, piensa. Dame cualquier idea que tengas. ¿Y bien? No se me ocurre nada.
Derivadas amínicas, Helen, significa que se derivan de una molécula que es de naturaleza aminoacídica, desde un aminoácido. Porque recuerda que la palabra aminoácido significa que tiene una parte ácida y una parte amina. ¿Ya? Entonces, derivadas amínicas significa que derivan de aminoácidos. Ya está, Helen. Nómbrame, Helen, un aminoácido. Espere, lo voy a escribir. Espérame, es que... ¿Lo escribiste? No lo encuentro. Ya, pero léelo, léelo. ¿Cuál? Profe, histidina, isoleucina, leucina. Ya, valina, prolina, alanina, triptófano. Ya. Ahora, estudiantes. Solamente hay un reducido número de aminoácidos presentes en la síntesis de hormonas derivadas de aminas. Y los ejemplos de las hormonas derivadas de aminas son dos, que van dentro de la misma vía de síntesis. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Cuando me refiero a hormonas tiroideas, me refiero a T3 y a T4. Y cuando hablo de catecolaminas, me refiero a dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, vamos a verlas. Ahí tenemos, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Arriba. T3 y... no, perdón. Y T4, ¿dónde está? Y T4. T3 y T4. Y aquí tenemos norepinefrina. Y aquí tenemos epinefrina. ¿Y de qué aminoácido derivan todas ellas? Del aminoácido tirosina. Entonces resulta, estudiantes, que es muy interesante saber que todas las hormonas derivadas de aminoácidos tienen una cadena única de síntesis. O sea, dicho de otra manera, están todas relacionadas entre sí. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Claro que sí. Las hormonas derivadas de aminas derivan todas del aminoácido tirosina y tienen como un hecho común que todas presentan la misma vía sintética.
Hablemos ahora, chicas y chicos, de las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales derivan todas de la molécula de colesterol. Por lo tanto, son todas lipofílicas, porque el colesterol, ¿verdad?, es un lípido. Y a diferencia de todas las hormonas anteriores que habíamos visto, de las hormonas proteicas, las hormonas esteroides tienen su receptor en la célula target dentro del citoplasma celular. Por lo tanto, dentro del citoplasma celular pueden activar genes para iniciar la síntesis de proteínas, o sea, desarrollar una respuesta celular. Ejemplos de glándulas que producen hormonas esteroidales: la glándula adrenal, la corteza de la glándula adrenal, ¿verdad?, que produce 3 hormonas esteroidales. Produce aldosterona, cortisol, corticosterona. Y produce un derivado, una preprohormona, que es la dehidroepiandrosterona. Las gónadas, ya sean ovarios o testículos, ¿verdad?, que producen testosterona, estradiol, progesterona. Y una prehormona, que es la pregnenolona. Y también el tejido placentario, ¿verdad?, también produce moléculas esteroidales diversas. Bueno, entonces fíjense ustedes, aquí tenemos una tabla mostrando varias rutas sintéticas. Si ustedes las ven bien ahí, por ejemplo, aparece la molécula de colesterol como un sustrato elemental. Entonces, esta molécula de colesterol produce, por ejemplo, dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona se va a transformar en androstenodiona, que se transforma en testosterona. La testosterona, mediante una aromatasa, se puede transformar en estradiol. Por otra parte, la progesterona se puede transformar en corticosterona. O, por otra parte, ¿verdad?, mediante una beta hidroxilasa, esta vía sintética puede producir cortisol, y a su vez la corticosterona puede producir aldosterona, que es la hormona que regula los niveles de sodio plasmático. Entonces, si ustedes se fijan, todas las moléculas esteroidales son lipofílicas, tienen receptores dentro de la célula, en el núcleo celular o en el citoplasma, y estas moléculas son de familias comunes. Imagínense, por ejemplo, la diferencia que hay entre aldosterona, por ejemplo, y cortisol. ¿Encuentran ustedes la diferencia? La diferencia es mínima. La diferencia es ese grupo OH que está ahí, ¿verdad? Y aquí esta función cetónica. Esas son todas las diferencias entre el cortisol y aldosterona. El resto de la estructura es absolutamente idéntica. Voy a la siguiente. Entonces, la molécula de cortisol, por ejemplo, o cualquier esteroide, ingresa, en este caso,
cruza la membrana celular porque es lipofílica, y como la membrana celular está hecha de fosfolípidos, entonces la cruza con mucha facilidad. La cruza, ingresa a través de estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras, estudiantes? Constanza, ¿qué es eso que estoy mostrando ahí? ¿Ribosoma? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ribosoma? ¿No? No. Está en el núcleo. Mira, esta es la membrana nuclear. Esta es la membrana nuclear y tiene esa estructura. ¿Qué es? Biología celular. ¿El poro celular? Parecido. ¿Nuclear? Tiene la palabra poro, pero no es poro celular. Poro nuclear. Claro, nuclear pore complex. El complejo de poro nuclear. Se le debe llamar complejo de poro nuclear porque no es simplemente un hoyito, sino que es en realidad un conjunto de 8 proteínas que están constituyendo una estructura que es capaz de abrirse y cerrarse para permitir movimientos del RNA mensajero, por ejemplo, y en este caso la entrada de esta molécula lipídica. ¿Ya? Nuclear pore complex. Ya está. Entonces este complejo de poro nuclear ingresa, ¿ya? Y se une a un receptor. Y si ustedes se fijan, este receptor, ¿dónde está? Dentro del núcleo. Y dentro del núcleo, este receptor se liga a un DNA. Y estudiantes, ¿cómo se denominan las estructuras que se ligan al DNA para permitir la síntesis de un RNA mensajero? ¿Y bien? Helen, Constanza, Valentina, ¿cómo se denominan? Repito la pregunta. ¿Cómo se denominan los elementos que se ligan al DNA para permitir la síntesis de un RNA mensajero? ¿Ligando? Profe, ¿Sí? ¿no son las bases nitrogenadas? Se llaman, estudiantes, factores de transcripción. Chicas y chicos, tenemos un largo semestre y creo que van a tener que estudiar muchísimo. Profe, Dime. sí, es que yo le quería decir algo. Lo que pasa es que nosotros el año pasado en biología celular no tuvimos nada de clases, por si acaso. Así que igual no tenemos como una base, Oye, o pero la ¿por base qué, que usted espera que tengamos. y por qué qué pasó que no tuvieron nada de clase? Lo que pasa es que el profesor que teníamos de biología no tenía buen internet donde él estaba, entonces, no sé, decía como 2 palabras y se le caía el internet, no, nunca nos mandaba las diapos, o sea, tuvimos muchos problemas y después no nos quería evaluar y al final nos hizo algunos trabajos como muy básicos y con eso nos evaluó.
pero en realidad nosotros no tenemos la base que deberíamos tener. Ay, qué tremendo, ya. Sí, así Ya. que... Perfecto, qué eso bueno que me lo pasó. dice de todas maneras, Valentina, pero ya, va a haber que estudiar harto, yo les voy a ir pasando unas guías, va a haber que irlas estudiando, ¿ah? Ya. Estamos al borde del tiempo de este periodo. Vamos a hacer un tercer periodo, así es que déjame ver si no quiero que se corte esta cuestión. Voy a terminar con esto. Entonces, el colesterol, ahí lo tienen, se parece mucho al estrógeno, se parece mucho a testosterona, se parece mucho a progesterona. O sea, en el fondo, cuando yo digo existen hormonas esteroidales, quiero decir, existe una familia de hormonas llamadas hormonas esteroidales que son muy parecidas entre sí. Listo. ¿Ya? Aquí vamos a quedar para el tercer periodo. Entonces, me salgo, descartar, y nos vemos en 10 minutos más. Voy a pausar la grabación. Se cierra solo. Ya, ok. De hecho, ahí tiene el tiempo restante. Sí, no me queda nada ya, claro. 37. Profe, una consulta. Dime. ¿Cuándo va a subir las clases? A YouTube. Dejo los Ya, canales, pero dejo los canales de las clases en la página de la universidad, donde encontraron la dirección hoy día. Se fijaron que les puse ordenadito, sistema endocrino, sistema cardiovascular, no sé qué. Se fijaron en sí, eso. profe. Ya, sí. Yo soy súper ordenado. Así es que ahí van a tener sus clases, sus links para los videos de YouTube, que son estas mismas clases grabadas, digamos, y subidas. ¿Ya está? Saben que sí hay algo que me está preocupando. Me imagino que ustedes no son solamente los estudiantes que están hoy día en clase, ¿verdad? Son muchos más. ¿Qué pasará con los demás estudiantes? Buena pregunta. Yo siempre capturo una pantalla de mis estudiantes para tener la asistencia día a día. Para mí la asistencia es importante, fundamentalmente. Mientras se acaba este tiempo, nos gastamos este tiempo, chicas y chicos, para decir